La captura de un presunto pederasta por efectivos de la PDI alerta sobre el peligro que implica el acceso de menores sin supervisión a populares plataformas de Internet. Este sujeto se había creado una identidad falsa en TikTok utilizando la foto de una adolescente. Actuaba como ella, contactaba a sus víctimas con quienes interactuaba para conseguir videos y fotos de connotación sexual. El hombre de 40 años de edad logró así llegar a una menor a la que habría violado. Por ese delito, finalmente fue detenido. El informe con Guillermo Toro. La idea de los policías era no interrumpir la tranquilidad del barrio, tampoco levantar sospechas de su presencia, ni mucho menos generar caos con su operativo. La libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. Un ciudadano común, como cualquier otra persona, viviendo en un condominio acomodado. Jamás pensé en él. El patio da su casa. En este sector hay muchos niños. En el pasaje de él. En el pasaje de él. La investigación es grave. La Brigada del Cibercrimen de la PDI descubrió que en esta casa reside el violador de una niña contactada por la plataforma TikTok. Estas personas son muy astutas. Yo te puedo decir que de 4 contactos que sufre un menor, a lo menos 1 termina en abuso sexual. Se logró obtener información que este sujeto además utilizaba cuentas de plataformas como X e Instagram para contactar a víctimas de otros países y obtener imágenes de connotación sexual. Así comienza esta indignante historia. Ocurrió en Chile. Un nuevo pederasta quedaba al descubierto tras la denuncia de una vecina en la comuna de San Bernardo. Habría tomado contacto con una menor a través de redes sociales, simulando ser una niña. Esta breve descripción es parte del perfil de quien hoy es investigado por violación de una menor. Un ciudadano común, como cualquier otra persona, viviendo en un condominio acomodado en el sector de la capital. La investigación arrojó que el sujeto creó una cuenta falsa en la popular red de entretención para contactar a niños o niñas con el fin de solicitar videos con contenido sexual. El sujeto corresponde a una persona de nacionalidad chilena, de 40 años de edad, casado, mantiene 2 hijos. Su nombre, Roberto Andrés Muñoz Flores, es ingeniero informático, integra el área de soporte de un banco comercial. Llegó a Santiago luego de vivir varios años en la 8ª región. Se casó, formó familia y estableció su residencia fuera de la zona urbana de la capital. Lo que justamente nos dicen cuestiones como estas es que el perfil de un abusador o de un depredador poco tiene que ver con las jinetas que tenga. Se radicó en la comuna de Buin, en un condominio tranquilo. Su profesión de informático le permitía teletrabajar desde su casa de lunes a viernes. Era en ese periodo que buscaba a sus víctimas en TikTok. Bueno, se reciben antecedentes por parte del Ministerio Público en el cual este sujeto habría tomado contacto con una menor a través de redes sociales, simulando ser una niña, y en esta forma produce un engaño. Para configurar su falso perfil en la red, utilizó la imagen de una menor de no más de 10 años de edad. De esta forma, logró ganarse la confianza de otra niña de 16. Bueno, a nivel global, claro, justamente Chile, haciendo una radiografía, no está exento, digamos, de este tipo de delito. El poder apoyar a la víctima en su sanación, apoyarla en ayuda psicológica, no solamente a la víctima, sino que a su familia, porque nosotros entendemos que el flagelo, digamos, de este tipo de delito afecta no solamente a una persona, sino a un núcleo familiar completo. Subió fotos y videos de esta menor, cuya identidad aún es desconocida por la policía. Suplantando esa identidad, creó un perfil que parecía ser real. De esta forma, interactuó con la niña, que era su objetivo, sin levantar sospechas. Hubo intercambio de mensajes y fotos, lo que le permitió recopilar información de quien se convertiría en su víctima. Bueno, este perfil de la supuesta niña que crea esta persona le presenta a un amigo, que sería el sujeto que se encuentra imputado en esta causa,
y se lo presenta como un amigo para que realicen conversaciones. Es así como logra acceder a la menor. El perfil falso que creó utilizando la imagen de la niña fue solo la llave para entrar al mundo del adolescente que era su objetivo. Mantiene una conversación bastante espontánea, no dura muchos días el contacto que mantienen de forma virtual, y en esto que gana su confianza y solicita videos de connotación sexual y se concreta el encuentro por este medio. El sujeto de 40 años se movilizó desde Buin hasta San Bernardo para concretar el encuentro con la adolescente. Esta cámara de seguridad registró el momento exacto en el que el sujeto ingresa al pasaje donde vive la menor. ¿A dónde es trasladada esta menor? ¿Se desconoce? Se desconoce, solo tenemos certeza del momento de contacto con ella, donde este sujeto la pasa a buscar en un vehículo y la traslada a un sector desconocido. El perro de la niña sigue el vehículo cuando éste abandona el sector. Al momento del encuentro, la adolescente estaba en su casa al cuidado de una vecina. El sujeto se habría presentado como un cercano de la familia y no levantó sospechas de la cuidadora en ese minuto. Conforme a la cooperación internacional del Centro de Niños Explotados de Estados Unidos, se logró obtener información que este sujeto además utilizaba cuentas de plataformas como X e Instagram para contactar a víctimas de otros países y obtener imágenes de connotación sexual para posteriormente distribuirlas con otros sujetos. Desde ahí, la investigación se enfocó en conocer la patente del vehículo, analizar la cuenta de TikTok desde donde comenzaron los mensajes y descifrar los videos enviados por el perfil denunciado. Así, se pudo descubrir que el que estaba detrás de la cuenta de TikTok era Roberto Muñoz Flores. Al momento que la policía realiza la irrupción en su domicilio, se encuentra junto a su familia, el cual está compuesto por su esposa y sus 2 hijos menores de edad. ¿Niega los hechos? Niega los hechos, no presta colaboración con la investigación. Los vecinos del sujeto se mantienen sorprendidos aún por la noticia. Les cuesta creer que estuvieron tan cerca de un pederasta. No mostraremos sus rostros, ya que todos son padres de niños con los que alguna vez este hombre compartió. Jamás pensé en él, juro que jamás se me hubiese pasado por la cabeza él. Hoy me dejaste súper angustia, de verdad. Pucha, lo siento. No, está bien pero, también saberlo. ¿Cachai? Porque de repente la confianza está en peligro. Sobre todo en ese tipo de casos. Estuvimos con él y todo. O sea, tenemos nuestro hijo. Que juegan con él y todo. Mensaje y todo, sí. No tenía idea. No tenía idea y vive cerca de mi casa. Pero a él sí lo veo frecuentemente porque mi patio da a su casa. Yo hace un tiempo atrás, mi vecina me comentó que andaban sacando fotos acá. Y nosotros como queda la casa sola, pensamos que chuta pueden estar mirando las casas y sacando fotos. Pero por lo visto era por el tema del vecino. O sea, uno siempre está con la desconfianza, porque sabemos que los niños no se metan en casa ajena. Sí. Por lo mismo. En general, son personas súper normales. Tú los ves en la calle, conversan contigo, son personas muy encantadoras, son personas que tienen una vida laboral activa, familia, hijos, pero algo pasa en sus vidas que desarrollan esta conducta, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, esta conducta errática, esta conducta abusiva y esta conducta que reporta a un grado de descontrol interno absoluto. ¿Este sujeto al momento de su detención registraba antecedentes policiales? Sí, esta persona registra 3 causas mientras residía en la región de Biobío, todas ellas ligadas a delitos sexuales. Antecedentes del año 2017, hechos de connotación sexual denunciados en la comuna de San Pedro de la Paz, la ex residencia del imputado antes de trasladarse a vivir a Buin. El tribunal estimó que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y además constituía un peligro para nuevas víctimas a las cuales este sujeto ya había también contactado a través de las mismas plataformas de redes sociales. Aplicación que cuenta con 4,5 millones de personas activas en Chile. La mayoría son jóvenes y niños que a diario interactúan con perfiles cuya veracidad es muy difícil de acreditar, lo que vuelve esta plataforma un terreno fértil para depredadores sexuales.
nos hemos despreocupado un poco de la seguridad de los niños. Entonces tendemos un poco a pensar que las pantallas son un medio seguro. Y hay que entender de que si nosotros habilitamos un teléfono celular, es como que nosotros estuviéramos abriendo la puerta de nuestra casa para que entre un delincuente a robarnos. Entonces, por ahí pasa como el denominador común de que la ciudadanía tiene que entender de que tenemos que generar una red de protección, digamos, para que los niños, digamos, no sufran. Estas personas son muy astutas. Yo te puedo decir que de 4 contactos que sufre un menor, a lo menos 1 termina en abuso sexual. ¿Cómo es que llegamos a una situación en la que hoy es TikTok, ayer era Instagram, y antes era Facebook, y antes era el Fotolog, y antes era el Messenger, y antes eran las cartas, y antes era en las plazas, y antes... No es TikTok la responsable de esto, es el vehículo que utilizamos hoy día para socializar y para conocernos. Tras la detención de Roberto Muñoz Flores, funcionarios de la PDI incautaron diversos aparatos electrónicos que se encontraban en su poder. Celulares, discos duros, computadores y tarjetas de memoria son analizados por peritos forenses en búsqueda de información que pudo haber sido borrada. También se pericia el vehículo del sujeto. Nuestra policía se encuentra en constante patrullaje virtual, por cuanto siempre estamos alerta a estos hechos que ocurren a través de Internet, por cuanto recomendamos a los padres que exista un riguroso manejo de estos dispositivos, que no se le entreguen a menores de edad sin una supervisión. Eso es súper importante, que siempre sean supervisados por un adulto y que no se hayan entregado de forma abierta a estos menores, porque desconocemos quién puede estar detrás de estas pantallas. Hombre de 40 años, casado y con 2 hijos, ahora imputado por violación en contra de una menor de edad. Investigación a cargo de la Unidad del Cibercrimen de la PDI en conjunto con la Fiscalía Occidente. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en las profesiones, cuando son personas que tienen acceso, digamos, a niños, ahí claramente su grado de... Bueno, estos tipos son peligrosos en todos sus niveles, pero ya cuando tienen acceso directo a los niños, claramente se potencia, digamos, su peligrosidad. O como pasó en este caso, que tenía conocimiento digital. Claro, porque este sujeto, tengo entendido yo, que era ingeniero informático y trabajaba para una empresa bastante importante. Y claro, siempre eso es un detalle también que hay que tener siempre en consideración. ¿Por qué? Porque estas personas, o sea, es un delito que siempre se trata de ocultar. Entonces claramente la persona ocupa medios para poder, digamos, esconder, digamos, el delito. 120 días de plazo fue el otorgado por el tribunal, tiempo en el que se busca conseguir la mayor cantidad de evidencia en contra de este sujeto, un hombre que ya contaba con antecedentes previos antes de este último caso, sujeto con conocimientos informáticos que se escondía en TikTok. Si la historia le parece familiar, denuncia a la policía, ya que no se descarta que existan más víctimas de este depredador de las redes sociales.